Wow. Eso está... ¡Ah! Eso se me cae. ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas. Dale subscribe ahí mero, suscríbete. Y si lo estás escuchando bien, este video es en español. Dije, pues estoy aquí en México, voy a hacer una comida mexicana, una botanita mexicana. Entonces pues el video tiene que ser en español, ¿no? Entonces si estás viendo este video y estás feliz de que lo esté haciendo en español, dale like, coméntame abajo y más importante, compártelo para que yo sepa que te está gustando que este video sea en español y puedas seguir haciendo otros videos en español. El día de hoy vamos a preparar un rico ceviche vegano que la verdad ahorita para esos tiempos de calores, no sé cómo esté donde me estés viendo, pero aquí en México, aquí en León, el calor está infernal. Entonces se me ocurrió qué podemos hacer, qué puedo comer, es fin de semana. Entonces dije, me acordé que hace tiempo probé un ceviche, delicioso, obviamente vegano. Entonces es muy simple, no te tardas nada en prepararlo, es muy barato, muy fresco y la verdad lo vas a disfrutar. Entonces quédate viendo este video para ver cómo lo preparamos. Muy bien, amigos, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Van a ser 4 jitomates medianos, un pepino mediano, 2 latas de palmitos y la receta que les voy a compartir es para 6 personas. Si vas a hacer para menos gente, te recomiendo que nada más uses una lata de palmitos y pues en realidad que cortes la receta a la mitad, ¿ok? 4 limones, un mango, un chile campana, media cebolla morada, 2 aguacates, 2 chiles serranos, un puñado de cilantro. Una vez que ya tengas listos todos tus ingredientes, lo único que tienes que hacer es tomar tus dedos y tronarlos de esta manera. Si no funciona la primera vez, inténtalo una vez más y ahí está. Miren nomás, queda todo finamente picadito. Ay, bueno, fuera que viviéramos en un mundo tan fácil, pero no. Yo utilicé esta maquinita que me regaló mi mamá, que en realidad pues no funcionó muy bien, echa a perder medio jitomate. Bueno, ni tanto porque me lo comí, entonces no se preocupen, sean felices. Tras mi fracaso tuve que cortar la verdura como Dios manda y en realidad soy pésimo picando la verdura. Si alguien tiene algún tip, por favor, déjenmelo saber, mándame un mensaje. Pero el chiste es que te quede, mira, así, bien finita, bien picadita. Ay, el mango. Miren, créanme que cuando partí este mango hice un desmadre. En realidad sí me manché mucho, pero pues nunca había partido un mango de esta manera. Sabía que lo quería en cuadritos para picarlo más chiquito, entonces pues así fue como me salió. El aguacate mejor te recomiendo que lo cortes en rodajas y lo sirvas encima del ceviche ya cuando quieras comerlo, porque si no lo vas a dejar en el ceviche y te va a agarrar un mal sabor después de un par de días. Y bueno, he aquí la estrella de este show, los palmitos. Como pueden ver, pues sí son algo raros, pero la textura es muy parecida a los mariscos, como a las almejas. Y pues bueno, con estos palmitos lo que quieres hacer es cortarlos en pedazos grandes, no los cortes chiquitos, mire, que te queden así más o menos de un buen tamaño. Muy bien, ya que tengamos todo picado, vamos a transferirlo a un recipiente hondo. En este caso yo utilicé una olla. Amigos, como pueden ver, yo agregué el aguacate directo al ceviche, pero les recuerdo que es mejor que lo partan en rodajitas y lo sirvan encima del ceviche ya cuando se lo van a comer. Una
vez que ya tengas todo mezclado, vas a llevar el ceviche al refri mínimo por media hora. Le vas a poner su tapadera y lo vas a dejar reposar. Bueno amigos, pues ya está listo el ceviche. Lo dejé en el refri como por 30 minutos. En realidad, entre más lo dejes en el refri, el ceviche, los palmitos, todo va a poder absorber el limón y te va a quedar mucho más rico. Pero ahorita pues ya se me hizo tarde. Entonces pues ahorita voy a prepararme unas tostaditas para probarlas y decirles a ver cómo nos quedó este rico ceviche de palmitos. Bueno amigo, pues ya están listas las tostadas de ceviche. Miren nomás qué delicia tengo aquí. Vamos a probarlas. Yo les puse tantita salsa maga porque pues en realidad, pues, o sea, ceviche tiene que llevar salsita, ¿verdad? Aunque ya le pusimos 2 serranos, esperemos que no sea tan picante, pero pues bueno, vamos a probarlo. Amigos, disculpen. Wow, esto está muy rico. Esto está muy rico. Miren, pruébenlo. Wow, esto está. Esto se me cae.